Buenas noches. Muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. Es muy importante para nosotras que usted pueda apoyarnos, especialmente en un día tan importante como es el 8 de marzo. Quisiéramos, por favor, que pueda presentarse e indicar la trayectoria que ha tenido en tema de género, por favor. Buenas noches, mi nombre es Maisa Ureña. Bueno, me reconozco como feminista desde las épocas en que estudiaba en la universidad, he estudiado relaciones internacionales y allí tuve la suerte de tener una docente que me habló, me prestó libros sobre el feminismo. Ahí empecé a conocer la teoría la teoría feminista de las relaciones internacionales y a partir de entonces quedé atrapada en ese mundo del feminismo que realmente es como que sacan la venda de los ojos y empiezas a ver el mundo desde un punto de vista diferente, ¿no? Haces análisis de todas las situaciones, sobre todo en mi área, ¿no? En las relaciones internacionales y cómo se puede enfocar problemas internacionales desde el punto de vista feminista y bueno, eso es algo que enriquece, ¿no? La carrera misma, ¿no? Aparte de eso, bueno, después de eso me dediqué a especializarme en derechos humanos, primero derechos humanos en general, luego ya me fui enfocando en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Entonces he trabajado en ONGs, eh, también he trabajado como diplomática ante Naciones Unidas, donde me ha permitido acercarme más al mundo internacional, al mundo de las Naciones Unidas en cuanto a derechos de las mujeres. También he dado docencia de derechos humanos y docencia específica sobre derechos de las mujeres. Luego tuve la oportunidad de trabajar también en la Dirección de Género del Ministerio de Justicia, donde, bueno, ahí ya llevé toda la práctica, ¿no? Entonces trabajé en diferentes proyectos con la cooperación internacional, con ONU Mujeres, con el LUNFPA, con la cooperación alemana, la cooperación suiza, en diferentes proyectos para mujeres en el país. Esa es, así bien resumida, mi experiencia en cuanto a temas de género. Muchas gracias por una respuesta resumida, pero muy concisa y se muestra la vasta experiencia que tienes en el área. Eh, Maisa, te voy a hacer unas preguntas. La primera de ellas es, ¿por qué conmemoramos el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer? Bueno, el 8 de marzo, así en la historia corta, fue reconocido por las Naciones Unidas el año 1975, si no me equivoco, cuando se reconoce el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de cada año, ¿no? Pero bueno, hay mucha historia por detrás y con fechas distintas, eh, pero en general se puede decir que empieza en diferentes países, en realidad no hay un solo origen, porque son situaciones paralelas en diferentes lados del mundo. Tenemos el ejemplo en Estados Unidos, cuando las mujeres salen a reclamar sus derechos, su derecho al voto, su derecho al trabajo en condiciones dignas. Al mismo tiempo, en la ex Unión Soviética también las mujeres se rebelan y empiezan a exigir trabajos dignos. También en países de Europa, también en América hay reacciones. Por ejemplo, hay las reuniones panamericanas de las mujeres. Uno de los primeros lugares donde se realizan reuniones más organizadas de las mujeres es en Latinoamérica. En esa época éramos muy activas las mujeres en esta región. Entonces, estoy hablando de los años 1800, 1900, donde se van sucediendo esas explosiones en las diferentes sociedades del mundo, ¿no? Que las mujeres empiezan a darse cuenta de la situación de desventaja que tienen, especialmente en el mundo laboral, en comparación con los hombres. Entonces van saliendo diferentes protestas, suceden un montón de situaciones que marcan la historia de las mujeres, ¿no? Como el caso en la fábrica en Nueva York
en que a las mujeres que protestan en una fábrica las encierran e incendian la fábrica, ¿no? Y mueren carbonizadas. Uno de los muchos ejemplos de cómo con tanta violencia responde la sociedad a la lucha de las mujeres por la reivindicación de sus derechos. Entonces, como les digo, esto se va sucediendo en diferentes partes del mundo, pero a partir de los años 70, creo que el año 1975, si no me equivoco, es que ya las Naciones Unidas decide declarar el 8 de marzo como el Día Internacional de las Mujeres. Muchas gracias. Es importante este día y es importante celebrarlo para nosotras y para las mujeres alrededor del mundo. Especialmente como mujeres bolivianas, la siguiente pregunta está enfocada en ¿qué derechos crees tú que se han conquistado en Bolivia en tema de género a favor de las mujeres? ¿Y qué derechos falta por conquistar? A ver, en Bolivia hemos tenido también épocas súper interesantes, donde las mujeres se han revelado. Tenemos desde Adela Zamudio a la Bartolina Sisa, tenemos muchas mujeres heroicas que han pasado a nuestra historia, ¿no? Y todo eso nos ha llevado a ir avanzando progresivamente en la conquista de nuestros derechos. Pero lo que mejor expresa eh, el avance de nuestros derechos son las leyes vigentes que tenemos ahora. Tenemos la ley 348, que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, así se llama, no es que estoy diciendo que la garantiza, sino la ley se denomina así. Tenemos la ley 243 contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres. Ambas leyes han marcado un camino, no solamente para las mujeres bolivianas, sino para las mujeres en Latinoamérica, porque nuestra ley 348 es una ley que reconoce más ampliamente las formas de violencia contra las mujeres. Reconoce 17 formas de violencia contra las mujeres y las identifica como delitos. Eso no sucede con ninguna otra ley en nuestra región. La ley 243 contra el acoso y violencia política ha sido la primera en su género en nuestra región. Ahora ya deben haber algunas más, pero fue la primera. Entonces hemos abierto camino en cuanto a esa temática, en cuanto a reconocer el acoso y la violencia política hacia las mujeres como un delito. Entonces, si bien son leyes importantes, por supuesto no son perfectas, todo es perfeccionable en esta vida, y esta normativa tiene que ir avanzando y adecuándose a los avances del contexto social. Es por eso que ahora se está haciendo una revisión de la ley 348 para corregir algunos problemas que tenían. Ojalá que el trabajo sea positivo, ojalá que las correcciones a la ley 348 que se están trabajando de una forma tan amplia, se ha llegado a organizaciones de la sociedad civil, a instituciones del Estado, a todos los niveles, y se ha recibido muchísimas propuestas, comentarios a la ley, y bueno, están trabajando ahora eso desde el Ministerio de Justicia y, si no me equivoco, también el Ministerio de la Presidencia. Ojalá que el resultado sea para continuar avanzando y no retroceder ni un centímetro, porque tenemos todavía mucho por conquistar, por reclamar hacia adelante, ¿no? El gran problema de nuestra normativa, que si bien es reconocida internacionalmente, es que nosotros mismos en la sociedad boliviana no las conocemos, nuestras leyes. Y sobre todo las instancias que tienen que manejarlas en su trabajo diario, como el órgano judicial, como la policía, son los que menos conocen, son los que menos aplican, no la entienden, no la comprenden y por lo tanto no la pueden garantizar. Ese es un problema que se ha tratado de dar solución a través de capacitaciones, talleres, diálogos, reuniones de todo tipo, con apoyo del Estado, con cooperación internacional, de todo, se ha hecho de todo. Y el problema que se ha tenido, que se ha identificado, por ejemplo, uno de los problemas, porque hay varios, uno de los problemas es la alta rotación del personal en la FELCB, que es la Fuerza de Lucha contra la Violencia, que es la encargada por ley
de dar protección a las mujeres víctimas de violencia. Entonces, les decía, la alta rotación del personal de la FELCB ha sido una problemática identificada. Y por eso es que, junto con la cooperación internacional y las instancias en ese momento del Estado, se ha hecho el reclamo a la policía, al Comando General de la Policía, para que se dejen de desperdiciar los recursos que se estaban dando para las capacitaciones, porque el personal lo capacitabas, tenías 1 mes, 2 meses de talleres, por fin tienes gente capacitada y pum, lo cambian. Entonces, ni siquiera lo cambian a la FELCB de otro lado, sino sale de la FELCB, se va a otro sector de la policía y todo lo que ha aprendido al agua. Entonces, esa ha sido una de las grandes dificultades que a medias se ha logrado una solución. Ha llegado una orden del Comando General para que todo el personal de la FELCB tenga que estar por lo menos 2 años trabajando en el lugar para que pueda practicar lo que aprenden, ¿no? Pero bueno, lamentablemente eso no se ha estado cumpliendo. Se cumplió quizás el primer año después de que salió esa norma, pero no, después se ha descontinuado. Entonces tiene que haber una mejora dentro de la FELCB, tiene que haber mejoras en el órgano judicial. Los jueces, los abogados no conocen la ley y si la conocen no la comprenden porque tienen una visión todavía muy patriarcal del tema. En muchos casos hay como acuerdos, protecciones entre hombres sin conocerse. El abogado prefiere proteger al agresor antes que a la víctima, o desconfían de lo que cuenta la víctima. En fin, todavía esos son problemas que vienen de la raíz de esos problemas son el sistema educativo. Tenemos que trabajar con la educación todavía, eh, la educación a todos los niveles, la educación primaria, las escuelas, las unidades educativas, en la educación universitaria. Por ejemplo, debería existir materias de derechos de las mujeres dentro de la carrera de Derecho. Tenemos tantas universidades con la carrera de Derecho, no sé, puedo decir que más de 20 en el país, y de esas más de 20, 2 o 3 dan la materia de derechos humanos y ninguna da la materia de derechos de las mujeres. Entonces, a ese nivel estamos, o sea, hay mucho, mucho que hacer todavía. La normativa que tenemos es importante, pero para aplicarla tenemos que trabajar en niveles educativos, de capacitación, tanto como les decía, las unidades educativas, las universidades y los que ya están ejerciendo la profesión en todos los niveles, ¿no? Sin duda hay mucho por trabajar, Maisa. Muchas gracias por esbozar en líneas generales aquellos desafíos que tenemos como sociedad boliviana y como una sociedad latinoamericana, ¿no? Que tenemos retos comunes también, aunque con particularidades, por supuesto. Maisa, la siguiente pregunta es, ¿qué esperas tú de este día, del 8 de marzo? Bueno, el 8 de marzo no es un día para felicitar a las mujeres, ¿no? No es un día donde se tenga que recibir flores y chocolates. No es esa la intención del 8 de marzo. El 8 de marzo es un día para reivindicar los derechos de las mujeres. Las mujeres tenemos que tomar conciencia del sacrificio de muchas mujeres desde, como les decía, los 1800, que han dado su vida por abrir espacios a las mujeres de las generaciones futuras. Nosotros ahora podemos estudiar, podemos trabajar, podemos exigir nuestros derechos más libremente gracias a esas otras mujeres que se han sacrificado en el pasado. Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente en un día como hoy. Tenemos que recordar a quienes se han sacrificado para que nosotras podamos tener los mismos derechos que los hombres. No pedimos algo por encima, no estamos pidiendo algo imposible, simplemente que nos respeten igual que a los hombres. Ese es el objetivo al que queremos llegar. Una sociedad igualitaria donde hombres y mujeres tengamos exactamente los mismos derechos. Entonces, lo que espero del 8 de marzo
es que la sociedad de una vez pueda darse cuenta de esta situación de injusticia, de desigualdad en que seguimos viviendo las mujeres hoy en día. Si bien les digo, hemos avanzado mucho a lo que era antes, pero todavía faltan muchas cosas. Sigue existiendo discriminación, siguen prefiriendo a los hombres en el momento de elegir alguien en tu empresa, siguen eligiendo a los hombres para ascensos, para subir de cargos. Eso es lo que se denomina el techo de cristal. Las mujeres todavía seguimos siendo discriminadas en ese sentido. Todavía sufrimos acoso, acoso en las calles, acoso en las escuelas, acoso en las universidades, como recién hemos visto lo que ha pasado en la Universidad Católica Boliviana. También tenemos acoso laboral, que eso, si se investigara la situación de acoso laboral, es terrible lo que sucede. Tenemos también muchas violaciones, demasiadas violaciones, diría yo, mucha violencia. Los casos de violencia son diarios. Estamos hablando de más de 100 casos diarios de violencia contra las mujeres, de los cuales seguramente la mitad llegan a denuncia, la otra mitad no. Estamos hablando de feminicidios. Los feminicidios normalmente se producen dentro de la familia, o sea, en tu casa no puedes estar segura, menos en la calle. O sea, es una situación de constante peligro que vivimos las mujeres y esto tiene que terminar en algún momento, ¿no? Si no, no avanzamos como sociedad. Si la mitad de la sociedad está siendo afectada, está siendo acosada, violada, asesinada, entonces no vamos a lograr avanzar como sociedad nunca, ¿no? Si ustedes se ponen a investigar la situación en otros países, mientras mayor cantidad de violencia contra las mujeres, menos desarrollo económico tiene el país. Mientras mayor igualdad hay entre hombres y mujeres, más desarrollo económico tiene ese país. Es paralelo, entonces tienen que analizar eso desde nosotros, todas las personas del día a día, hasta las autoridades también. Tienen que darse cuenta que si queremos un país desarrollado, queremos salir de esta crisis que nos ha puesto la pandemia y la crisis económica en general, la crisis medioambiental, todas las crisis juntas que estamos viviendo ahora, la única forma es eh, dando un trato igualitario a las mujeres, respetando los derechos de las mujeres, para crear una sociedad constructiva, una sociedad que se respete a sí misma. Es la única forma de dar sostenibilidad al desarrollo de un país, ¿no? Sin duda, Marisol, es muy importante tomar en cuenta esta percepción, la importancia de este día, que es mucho más allá de regalar chocolates o rosas, que realmente eso desdibuja un poco lo que realmente es el objetivo de esta lucha conjunta. Es muy bueno que hayas clarificado todos estos puntos para poder avanzar. Mencionaste el techo de cristal y algunas otras cuestiones que afectan a las mujeres también en el ámbito laboral, como el acoso, entre otras cosas. Eh, la mujer profesional en los distintos ámbitos, mujeres científicas, mujeres que trabajan desde otros roles, ¿cuáles son aquellas trabas adicionales que tiene la mujer en el trabajo, ¿no? En el día a día, en lo laboral, y también en especial en esta época donde el COVID ha llevado a- a generar muchos despidos, a reducir el personal y a poner a la mujer en otro lugar? ¿Cuáles son los desafíos de estas mujeres? Bueno, he estado leyendo, seguramente ustedes también han tenido llegada a los informes que saca la CEPAL, sobre todo la CEPAL, hay también informes de ONU Mujeres, de Naciones Unidas, en los que han identificado y han coincidido en que la pandemia ha afectado de manera desmesurada a las mujeres más que a los hombres. Primero porque han aumentado los casos de violencia, porque como les digo, la violencia, el
80% de los casos sucede dentro del hogar, lamentablemente. Entonces, ha habido más casos de violencia. Las mujeres además tenemos en nuestra espalda la responsabilidad del cuidado. Cuando alguien se enferma en la familia, cuando tenemos personas mayores viviendo en la familia o niños, niñas en la familia, ¿quiénes son las responsables? Las mujeres. Y además tienen que trabajar y además tienen que aguantar la violencia del marido. O sea, toda esa carga la estamos llevando las mujeres y, como les decía hace un momento, la mitad de la humanidad se ve más afectada que la otra mitad. Entonces es imposible que podamos salir adelante si no reconocemos esa situación. Ahora, en cuanto a los retos que tenemos las mujeres, es que hay muy pocas mujeres, muy bajo el porcentaje de mujeres que entran a carreras eh, científicas, a carreras como ingenierías, eh, y eso es eh, el origen de esa situación es porque casi siempre, de forma casi sin mala intención, digamos, pero ya nuestra sociedad está tan patriarcalizada que piensa que ese tipo de profesiones son para hombres. Entonces ya las mujeres estamos como diseñadas, como enseñadas para no elegir ese tipo de carreras científicas o que tienen que ver con ingenierías o con matemáticas o con física y nos vamos a las carreras suaves, como se dice, ¿no? A las ciencias sociales. Y eso provoca también un desequilibrio en, eh, en, en la llegada profesional de las mujeres. Es por eso que hay tan pocas científicas en el mundo, mujeres científicas. Y las pocas que hay no son reconocidas. Si analizamos la historia, hay muchas mujeres que a veces sin estudios, sino por intuición o eh, por las situaciones que les ha tocado vivir, llegan a avanzar, a descubrir cosas. Hay un montón, les recomiendo revisar, hay una página web, un portal web que se denomina Mujeres Conciencia, donde van a encontrar historias de mujeres que no se imaginan. ¿Quién ayudó a inventar el Internet? ¿Quién ayudó a que llegue la primera tripulación a la Luna? Un montón de descubrimientos que ahora los vemos como cosas comunes, que han sido mujeres las que han descubierto, pero la historia las esconde. Entonces tenemos que aprender a investigar, a reconocer a estas mujeres que han avanzado tanto en situaciones tan complicadas y tenemos que ayudar también a promover a mujeres, a las nuevas generaciones, a que entren a estudiar estas carreras, ¿no? Eh, Estuve en una reunión hace unos años, unos 2 o 3 años, por ejemplo. Quiero contarles esta anécdota de que en la universidad, en la EMI, fue una reunión, una conferencia de mujeres, justo fue para los días cercanos a un 8 de marzo, mujeres trabajando en tecnología y en ciencia. Y yo me quedaba asombrada de la cantidad de mujeres que vivían con estos conocimientos. Y una profesional, una jovencita de unos, no sé, habrá tenido unos 25 años, ella había estudiado ingeniería de sistemas, se había especializado en no sé qué lenguaje, porque no soy experta en el tema, así que no sé qué lenguaje, pero tenía masterados, había estudiado en Estados Unidos, en Alemania, y había vuelto a Bolivia con la idea de trabajar con sus conocimientos, de poner en práctica sus conocimientos. Pues no la aceptaban en las empresas, ni siquiera la recibían, porque la veían jovencita y a pesar de tener un currículum tan ampuloso, con tantas excelentes universidades donde ella había estado, no reconocían su valía, no reconocían su capacidad. Y cuando por fin lograban contratarla, la tenían de ayudante, cuando era ella la experta más que cualquier otro hombre del equipo de sistemas. Entonces, ese tipo de actitudes es lo que se denomina el techo de cristal, ¿no? Que no le dan oportunidades a las mujeres para salir adelante. Entonces, son otros desafíos que tenemos por delante. Hay mucho que trabajar y
Sin duda, este espacio es un espacio también para concientizarnos a nosotras en cuanto a todo lo que ha señalado Maisa, en cuanto a reconocer a todas esas mujeres que han trabajado por nosotras, para abrir caminos en derechos que han sido ganados y han sido trabajados, ¿no? Y deben ser reconocidos. También en todo lo que has mencionado, la verdad es muy, muy valioso poder poder ver aquellas cosas que todavía falta por superar, por reconocer a la mujer y todo el trabajo que realiza adicional a sus tareas laborales y todo lo que falta por ampliar y reducir brechas en realidad, reducir las brechas en cuanto al tema educativo, en cuanto a los accesos a altos cargos directivos, a mujeres en diferentes cargos, en diferentes carreras, ¿no? Así que bueno, este 8 de marzo es un día para promover nuestros derechos, para buscar y reivindicar aquellos derechos que nos merecemos todas, las mujeres y niñas, y bueno, por una sociedad mejor en un conjunto, ¿no? Y bueno, Maisa, te agradezco mucho. Women in Nuclear Bolivia te agradece por habernos permitido tener este espacio contigo y tener unas palabras de intercambio. Seguramente vamos a poder conversar más adelante sobre otras temáticas y es importante tener a una mujer como tú, que con esa trayectoria que pueda ayudarnos a recorrer en este corto tiempo, pero muy valioso, eh, la importancia de este día. Muchísimas gracias, Maisa. Gracias, Natalie. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.